Hola a todos. Lo primero que quiero explicar es por qué llevo esta pinta y por qué he tomado la decisión de editar mi voz. Es importante que se entienda que yo tengo una historia, tengo una familia, hay mucha gente que puede verse involucrada en mi relato, gente que está en mi vida, gente que ya no está y no quiero que esté, y también por proteger mis propias relaciones con esas personas, sobre todo con las que he decidido que sigan en mi vida, pero que han formado parte de esta historia. Y bueno, sí que quiero poder contarla de una forma libre y sin preocuparme por qué pensarían si viesen este vídeo. Hace unas semanas que comenzó la emisión de la serie Rocío contar la verdad para seguir viva. Por una parte, quiero que quede muy claro que yo a Rocío Carrasco me la creo totalmente. Me la creo totalmente porque he vivido una historia muy parecida a la suya, solo que no desde su punto de vista, sino desde el punto de vista de su hija, de Rocío Flores. Lo segundo que quiero que quede claro es que yo no justifico la violencia en ninguna de sus formas, y que yo me sienta identificada con Rocío Flores no quiere decir que justifique lo que Rocío Flores haya podido hacer. Ayer se emitió el episodio 8, que fue el que más se refirió a la historia de Rocío Carrasco con su hija y cómo Rocío Flores terminó la relación con su madre después de ciertos hechos bastante desagradables, por decir algo. Tengo que decir que cuando vi ese episodio ayer me costó muchísimo dormir porque, entre otras cosas, casi tenía un ataque de ansiedad. A cada palabra que decía Rocío Carrasco, yo me veía reflejada en ella. Y eso no quiere decir que yo no empatice con la propia Rocío Carrasco, porque empatizo muchísimo, me la creo, como ya he dicho, totalmente. Y siento que es súper importante que este tipo de historias lleguen no a normalizarse, sino a poder hablar de ellas, porque durante muchísimo tiempo ha sido un tema tabú. Lo que no ha dejado de ser un tema tabú es el papel de esos niños cuyos padres utilizan como pelotas que se devuelven el uno al otro en su conflicto, y que obviamente esos niños llegan a ser la mano ejecutora de los maltratadores, por supuesto que sí, pero en ese pase de la pelota el que recibe la patada es el niño, es la pelota, que sí, que va a hacer daño a la otra persona, pero el impacto es igual para la pelota que para la persona a la que va ese pelotazo. Y eso creo que es muy importante. Yo llevo años, tengo 28 años, llevo muchísimos años de terapia, tengo una vida totalmente eh, normal, tengo amigos normales, tengo un trabajo que me encanta, tengo gente que me valora, pero sí es cierto que ese tipo de traumas no se curan nunca, simplemente aprendes a vivir con ellos. Rocío Flores es una niña que, como bien dice su madre, es otra víctima de su padre. Y hay una cosa que quiero que quede muy clara, y es que, por supuesto, que estoy a favor de que se denuncie la violencia filioparental, pero si esa violencia filioparental proviene de una inducción de una de las partes para dañar a la otra, esa parte también tendría que ser denunciada. Me explico. Si Antonio David Flores, en este caso, presuntamente, ha manipulado a su hija para hacerle daño a su madre, y esa niña ha tenido ciertos comportamientos violentos contra su madre, en un 70% probablemente provocados por lo que su padre presuntamente estaba metiendo en la cabeza, ese padre tendría que pagar judicialmente y penalmente por ello. No soy abogada, no he estudiado derecho, mi carrera es otra, pero sí que creo que los niños, los hijos del odio, como a mí me gusta llamarnos, somos los grandes olvidados de esas situaciones, porque no somos hijos de padres alcohólicos, o sí, pero hay muchos hijos que no son de padres alcohólicos, que son personas totalmente funcionales en su vida, que
realmente parece que sí se preocupan por sus hijos, que hemos tenido la oportunidad de estudiar, que hemos tenido la oportunidad de viajar, que hemos tenido la oportunidad de tener una vida cuasi normal, cuando la realidad es que estamos totalmente devastados porque hay una realidad para la que no te prepara la sociedad y es para que tus padres no te quieran. Cuando eres hijo de un padre que no te quiere, pasas por ciertas fases. La primera es la negación, porque obviamente toda la sociedad te dice que tus padres te quieren y que todo lo que hacen por ti es por tu bien. En estas ocasiones no es cierto. Somos instrumentos. Como he dicho antes, vale que seamos una pelota o vale que seamos la mano, eh, o sea, la persona en cuya mano se ha puesto una pistola para dispararle al otro. Si la inducción al suicidio está penada por ley, considero que la inducción al maltrato a tu otro progenitor también debe estar penada por ley a esa persona que induce. Estaba diciendo, se pasa por la negación y luego obviamente empiezas a ver ciertas cosas que te abren los ojos. Yo me llevo imaginando estas semanas a Rocío Flores pensando sobre este tema y obviamente seguro que hay un montón de cosas que le han hecho dudar, seguro que hay un montón de cosas que le han hecho creer a su madre y poner en duda la versión de su padre, la versión que por otra parte ha tenido ella siempre. Porque hay una cosa muy importante de la que se ha hablado en ese documental que son los recuerdos creados, los recuerdos falsos. Y a eso me gustaría dedicar otro vídeo entero. Por supuesto que Rocío Flores ha tenido que plantearse en cierto momento ciertas cosas, pero es tan duro para una persona darse cuenta de que la persona que se supone que tiene que protegerte, que tiene que quererte por encima de todo y que nunca te va a traicionar, te ha traicionado, que en ocasiones es muchísimo más fácil cerrar los ojos y seguir viviendo en esa simulación que ha creado para ti tu maltratador, que es el tuyo y el del otro progenitor también. Pero la historia que cuenta Rocío Carrasco no es una historia de maltrato hacia ella, es una historia de maltrato hacia ella y hacia sus hijos. Y la violencia vicaria existe, por supuesto que sí, pero reducir todo esto a la violencia vicaria, que consiste en querer hacer daño a la otra persona por medio de los hijos, no está completa si no se entiende que los hijos son víctimas directas de ese maltrato y no solo víctimas indirectas. Entiendo perfectamente, o me puedo imaginar a Rocío Flores intentando que su vida no se tambalee, porque sus recuerdos, sean creados o sean reales, y ese discurso que ella ha tenido como cierto durante todos estos años, que ha sido únicamente el discurso de su padre, si se le cae eso, se le cae toda su vida, y no solamente toda su vida, sino toda su forma de ser. Nuestra forma de ser es producto de los condicionamientos a los que nos hemos visto expuestos. Y estos condicionamientos y el maltrato que se sufre durante la infancia y la adolescencia es quizá uno de los condicionamientos más fuertes al que una persona se puede ver sometida. Durante mis 28 años de vida he intentado sobreponerme a esto, construir una vida, pero he echado mucho en falta que se hable de este tema. Y me gustaría que ahora que se está poniendo esta situación sobre la mesa, también se pusiese esta otra, que es la voz de aquellos niños que hemos sido utilizados, que hemos sido usados como instrumentos, que no hemos importado nunca a nuestros padres como personas, como seres sintientes que realmente nos importa lo que hagan con nosotros. Y creo que es un buen momento para ponerlo sobre la mesa, para que empecemos a hablar de este tema. Si de verdad, si te sientes identificado con esto que estoy hablando y te gustaría poder expresarte, te animo a que lo hagas, porque obviamente yo no quiero hablar de mi historia simplemente por hablar de mi historia, sino para sacar este tema tabú que realmente nos une a muchísimos hijos del odio o hijos de la indiferencia o hijos del desamor, que debemos ser muchos, pero que no nos conocemos entre nosotros porque normalmente nuestra historia termina siendo denostada, termina siendo algo que no se cree o se cree a medias y que no se puede hablar con nadie que no sea tu terapeuta. Y bueno, si te sientes identificado con esto que estoy contando, me gustaría saberlo porque si hablar de esto puede ayudarle a alguien, obviamente quiero seguir haciéndolo. Porque Rocío Carrasco ha dicho una cosa muy importante, que es que conforme comparte su historia, ella va sintiendo que la losa que tiene en su pecho se va despegando poco a poco. Y a mí eso me parece algo a lo que nosotros, como hijos de personas que nos han maltratado psicológicamente, normalmente este no es
un maltrato físico, es un maltrato completamente psicológico que proviene de la manipulación, de la luz de gas y de otras muchas maneras de manipular y de maltratar que obviamente no son una torta, porque una torta es lo suficientemente clara como para que una persona decida salir de ahí. Esto es mucho más civilino, mucho más lento y mucho más efectivo también, porque además esto no nos pasa a nosotros en nuestra adolescencia o en nuestra madurez o cuando nos echamos pareja o cuando decidimos tener hijos. Esto nos pasa a nosotros desde la cuna. Nosotros hemos crecido pensando que esa forma de querer era la normalidad. Y somos totalmente carne de futuros maltratos en nuestras relaciones de la madurez. Y somos carne de sentir que nuestra lucha porque nos quieran es en contra de ese sentimiento de abandono, por parte de uno o por parte de otro. Pero creo que si digo la palabra abandono, mucha gente se sentirá muy identificada. Así que nada, muchas gracias por escucharme. Si esto te interesa, házmelo saber, por favor. Mi sueño sería crear una fundación donde de verdad se pudiese atender a personas que han tenido este tipo de infancia tan desprovista de amor y desprovista de toda protección psicológica que se supone que tus mayores tienen que brindarte. Y desde aquí tienes mi abrazo, mi admiración y mi total empatía. Un beso y ojalá nos podamos ver en el próximo vídeo tratando un poco de esclarecer cómo se puede salir de esto, cómo se puede construir una vida normal, cómo se pueden construir relaciones positivas, sanas y felices y sobre todo cómo podemos tener hijos y sentirnos seguros de que esos hijos van a ser hijos del amor y no hijos del odio como hemos sido nosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.